El aguinaldo es una gratificación anual para toda persona que presta un servicio personal y subordinado a otra persona, ya sea física o moral, y tiene derecho a que se le pague cada año antes del 20 de diciembre. Está contemplado en la Ley Federal de Trabajo y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como su reglamento, en lo que respecta al impuesto que se le retiene o se exenta. Su monto mínimo es el equivalente a 15 días de salario, cuando se completa cada año de labores o la parte proporcional al tiempo que se lleve laborando, si es que aún no se cumple el año de labores cuando llega la fecha límite de pago de dicha prestación. Para hacer el cálculo del aguinaldo se necesita 1. Conocer el salario diario para determinar el monto del aguinaldo de acuerdo a los días pagados por dicho concepto. 2. Conocer la UMA vigente para calcular el monto que está exento del pago de impuestos sobre la renta o ISR. 3. Conocer el monto del sueldo bruto mensual y su ISR para efectuar el cálculo del ISR del aguinaldo. El salario diario puede venir indicado directamente en el recibo de nómina con ese nombre, o se puede calcular. Para calcularlo se toma el sueldo bruto, el cual puede venir también con los nombres de sueldo, total de percepciones, base gravable, sueldo bruto, o en caso de no venir bajo ninguno de estos nombres, sería la cantidad que no corresponde a lo que usualmente se recibe, porque se trata de una cantidad mayor de dinero, es decir, el sueldo antes de restarle el ISR y las cuotas del IMSS si se cuenta con seguro social. El sueldo bruto dividido entre los días del periodo de pago, semanal, catorcenal, quincenal o algún otro número de días, es el sueldo diario. Para el ejemplo de aguinaldo a calcular, se utilizará un sueldo diario de 350 pesos. Cada año se actualiza la UMA en el mes de febrero. Para hacer los cálculos, se usará la UMA diaria. En un ejemplo con sueldo mensual de 10,640 pesos, le corresponde un impuesto sobre la renta de 936,15 pesos. Los días de aguinaldo a pagar por cada año trabajado son mínimo 15. En este caso, para determinar su monto antes de impuesto, se multiplicará el salario diario por el número de días que la empresa pagará. En el ejemplo, con un pago de aguinaldo de 20 días y un salario diario de 350 pesos, dará como resultado 7,000 pesos de aguinaldo antes del impuesto. En caso de no haber cumplido 12 meses de labores, también corresponde el pago de aguinaldo. Sin embargo, se pagará el monto proporcional de días de acuerdo al tiempo laborado y no los días que la empresa otorgaría pasado el año. Para calcular dicho monto, se tomará el número de días que la empresa pagará de aguinaldo y se dividirá entre 365. El resultado se multiplicará por los días laborados. La cifra resultante se multiplicará por el salario diario, con lo cual se obtendrá el monto proporcional del aguinaldo, al que aún no se le ha descontado el impuesto sobre la renta. Con 20 días de aguinaldo, un tiempo de labores de 2 meses al 15 de diciembre, que equivale a 61 días, y un salario diario de 350, la fórmula quedará 20 días de aguinaldo dividido entre 365 días del año, da un total
de 0.054, que es el resultado redondeado a 3 decimales. Esta cifra se multiplica por 61. El resultado obtenido es 3.294, que serían los días de pago que corresponden de manera proporcional. Finalmente, se multiplica esta última cifra por el salario diario, dando un total de 1.152.90 pesos de aguinaldo, sin considerar el impuesto sobre la renta. La parte del aguinaldo que está exenta de impuestos es el resultado de multiplicar la UMA por 30. Cabe señalar que cuando el monto del aguinaldo es menor o igual a 30 veces la UMA, no pagará impuestos, y el monto del aguinaldo que se pagará sería lo que resulte de multiplicar el sueldo diario por el número de días de aguinaldo. El monto de la UMA es de 89.62 pesos. El monto exento del ISR del aguinaldo es por tanto de 2.688.60. Retomando las cantidades de aguinaldo sin impuesto que se obtuvieron, se obtendrá el monto del aguinaldo al cual se le descontará el ISR. En el caso de un año de labores y un aguinaldo de 20 días, se calculará el ISR a 4.311.40. En el aguinaldo por 2 meses laborados, se obtuvo 1.152.90 pesos de monto sin impuesto. Al ser menor al monto exento, no se le descontará el ISR y esa cantidad será el aguinaldo. El ISR del aguinaldo se puede calcular de dos formas, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 174 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La forma de calcularlo es a consideración de la empresa. Para calcular el ISR con el artículo 96 de la ley, se utilizarán datos obtenidos en los pasos anteriores. Al sueldo bruto mensual mencionado en el paso 3, se le suma la cantidad del aguinaldo gravable que se obtuvo en el paso 4, para determinar el ingreso mensual total, y a este le calculamos el ISR, restándole el ISR del sueldo bruto mensual mencionado en el paso 3. El resultado será el ISR del aguinaldo. En el paso 3 se dijo que el sueldo mensual bruto era de 10.640 pesos, mientras que la base gravable del aguinaldo que se calculó en el paso 4 fue de 4.311.40. De la suma de estas cantidades se obtiene el ingreso mensual total de 14.951.40 pesos. A esta cantidad se le calcula el ISR, que es de 1.752.45, y se le resta el ISR del sueldo bruto mensual, que en el paso 3 se mencionó que era de 936.15 pesos. La diferencia resultante de 816.30 será el ISR del aguinaldo de acuerdo con el artículo 96 de la Ley del ISR. Para calcular el ISR de acuerdo con el artículo 174 del reglamento, se usarán datos obtenidos en los pasos anteriores. Partiendo del aguinaldo gravable calculado en el paso 4, se divide dicha cantidad entre 365, lo que da como resultado el aguinaldo gravable diario. Este se multiplica por 30.40, obteniendo el aguinaldo gravable mensual, cantidad a la que le sumaremos el sueldo bruto mensual mencionado en el paso 3, para obtener el ingreso mensual total. A dicha cantidad se le calculará el ISR. A este ISR del ingreso mensual total se le resta el ISR del sueldo bruto mensual mencionado en el paso 3. La diferencia se divide entre el aguinaldo gravable mensual,
lo que da un factor que multiplicaremos por 100 para obtener la tasa en tanto por ciento que se le aplicará al aguinaldo gravable, y con ello obtener el ISR del aguinaldo. El aguinaldo gravable de 4.311.40 del paso 4 se divide entre 365 y nos da 11.81, que a su vez multiplicado por 30.40 daría el aguinaldo gravable mensual de 359.02, al que le sumaremos el sueldo bruto mensual de 10.640 mencionado en el paso 3, para obtener el ingreso mensual total de 10.999.02 pesos. Al igual que en la fórmula del artículo 96, se calculará el ISR del ingreso mensual total para restarle el ISR del sueldo bruto mensual de 936.15 mencionado en el paso 3. La diferencia se dividirá entre 359.02 y así se tendrá el factor para la tasa del ISR, que multiplicado por 100 será igual a una tasa del 16% que se aplicará al aguinaldo gravable. Esto da como resultado el ISR del aguinaldo de 689.82, de acuerdo al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Para calcular el monto del aguinaldo, se utilizarán los datos obtenidos en los 5 pasos anteriores. Obtuvimos diferentes cantidades de acuerdo a cada método. Sin embargo, quien tiene la decisión de qué método usar, ya sea el cálculo por el artículo 96 o por el artículo 174, será el patrón.